En un pequeño y pintoresco pueblo al norte de México, rodeado por montañas y bosques, se erguían dos iglesias rivales separadas apenas por unas cuantas calles. La parroquia de San Benito, dirigida por el carismático Padre Esteban, y la iglesia del Sagrado Corazón, liderada por el veterano Padre Mateo. Ambos sacerdotes compartían una relación cordial, pero la rivalidad entre sus congregaciones a menudo encendía tensiones en el pueblo. El Padre Esteban, joven y enérgico, había llegado a San Benito hacía apenas 3 años. Su enfoque moderno para atraer feligreses, incluyendo sermones interactivos y actividades comunitarias innovadoras, lo había convertido en una figura popular. Por otro lado, el Padre Mateo, experimentado y tradicional, mantenía a sus devotos seguidores fieles con ceremonias solemnes y profundas homilías. La vida del Padre Mateo parecía perfecta. Una congregación leal y un hogar cálido con su esposa, Clara, quien lo apoyaba en sus actividades parroquiales. Clara, en sus 30s, era conocida por su gracia y amabilidad. Pero detrás de esa fachada se ocultaba un matrimonio cada vez más tenso. Las largas horas de trabajo del Padre Mateo y su devoción al clero habían creado una distancia entre ellos, dejando espacio para la soledad en el corazón de Clara. Fue en un evento comunitario, organizado por ambas iglesias, que el destino entrelazó a Clara y al Padre Esteban. Mientras Clara dirigía una colecta benéfica, su conversación con el joven sacerdote comenzó como un intercambio casual, pero rápidamente se tornó más profundo. Esteban quedó cautivado por su inteligencia y belleza, y Clara, hambrienta de atención, se sintió valorada por primera vez en mucho tiempo. Lo que comenzó como encuentros breves en eventos comunitarios se convirtió en reuniones furtivas en la capilla vacía de San Benito. Las miradas se prolongaron, los silencios adquirieron un peso distinto, y una conexión prohibida floreció en las sombras. El remordimiento corroía a Esteban, pero no podía resistirse al magnetismo de Clara. Ella, por su parte, luchaba con la culpa de traicionar a Mateo, pero encontraba en Esteban una chispa de vida que había creído perdida. El pueblo, pequeño como era, pronto empezó a murmurar. Las vecinas más curiosas notaron la frecuencia con la que Clara visitaba la parroquia de San Benito, mientras que los feligreses de Mateo comenzaron a comentar sobre la distracción del sacerdote, cada vez más absorto en sus sermones. Sin embargo, nadie imaginaba hasta dónde llegarían las consecuencias de esta relación secreta. Una noche oscura, mientras las campanas de la iglesia resonaban anunciando el inicio de una misa nocturna en San Benito, se escuchó un grito desgarrador proveniente de la casa del Padre Mateo. Los vecinos, alarmados, corrieron hacia el lugar solo para encontrar la puerta principal entreabierta. Adentro, una escena que nadie en el tranquilo pueblo podría haber anticipado. El cuerpo ensangrentado de Clara yacía en el suelo del estudio, mientras el Padre Mateo, con las manos cubiertas de sangre, miraba en estado de shock. La conmoción se extendió como un incendio por el pequeño pueblo. En cuestión de minutos, la casa del Padre Mateo estaba rodeada de vecinos atónitos que intercambiaban miradas de incredulidad y susurros temerosos. La policía local, con un equipo reducido y sin experiencia en casos de homicidio, llegó rápidamente al lugar, encabezada por el comandante Ramiro Salgado. Hombre curtido por años de lidiar con delitos menores, Salgado nunca había enfrentado algo tan escalofriante como un asesinato. El estudio de la casa del Padre Mateo estaba sumido en el caos. Clara yacía boca abajo, con una profunda herida en el abdomen que había teñido de rojo su vestido. En la alfombra se marcaban huellas de sangre que llevaban hasta la silla donde Mateo permanecía inmóvil, con la mirada perdida.
En su mano derecha sostenía el crucifijo que siempre llevaba al cuello, ahora manchado de sangre. El comandante Salgado, conocido por su pragmatismo, comenzó a organizar la escena. «Aseguren el perímetro. Nadie entra ni sale sin mi permiso», ordenó a sus oficiales. Mientras tanto, una agente joven, Mariana Ruiz, observaba el cuerpo de Clara con una mezcla de tristeza y determinación. Ruiz, recién llegada al departamento, tenía una habilidad innata para notar detalles que otros pasaban por alto, algo que resultaría crucial en los días venideros. El padre Mateo fue detenido sin resistencia y llevado a la comisaría. Durante el trayecto, no pronunció una sola palabra. Su silencio, interpretado por muchos como una confesión tácita, alimentó los rumores que se esparcieron como pólvora. Para los habitantes del pueblo, el caso parecía resuelto. Un arrebato de celos, la ira de un esposo traicionado. Sin embargo, para el comandante Salgado, algo no encajaba del todo. En la comisaría, Ruiz se encargó de interrogar al sacerdote. Aunque al principio permaneció en silencio, finalmente rompió a llorar. «No fui yo», murmuró, su voz ahogada por el llanto. «La encontré así. Intenté salvarla, pero ya era demasiado tarde». Ruiz anotó cada palabra, pero las pruebas circunstanciales pesaban más. Mateo estaba solo en la casa con Clara, y su sangre cubría sus manos. De vuelta en la casa del crimen, los oficiales comenzaron a reunir pruebas. Ruiz notó algo peculiar. Sobre el escritorio había un vaso roto con restos de vino. ¿Alguien bebió con ella antes de que ocurriera esto?, Drenia preguntó en voz alta. Al examinarlo más de cerca, encontró una huella dactilar parcial. Aunque indistinta, era una pista que podría abrir nuevas líneas de investigación. Mientras Ruiz profundizaba en los detalles, Salgado ordenó un examen exhaustivo de las pertenencias de Clara. Su diario personal, encontrado en una gaveta cerrada, contenía entradas que revelaban una mujer atrapada entre la culpa y la tentación. Aunque los nombres estaban ausentes, las descripciones señalaban claramente al padre Esteban. Él me escucha, me entiende. Mateo es bueno, pero nunca ve más allá de sus deberes. Con Esteban me siento viva otra vez. Ruiz compartió el hallazgo con Salgado, quien no tardó en convocar al joven sacerdote para interrogarlo. Esteban llegó a la comisaría con una calma que muchos consideraron inquietante. Negó cualquier relación inapropiada con Clara, insistiendo en que solo habían hablado como amigos. Sin embargo, su tono cambió cuando Ruiz le mencionó el diario. «Eso no significa nada», respondió con brusquedad. Clara estaba confundida. Yo nunca la animé. A medida que las piezas del rompecabezas se acumulaban, la prensa local comenzó a especular. «¿Crimen pasional?», titulaban los periódicos, acompañados de fotografías de Mateo y Esteban. Las dos parroquias, antes rivales, ahora estaban unidas por una nube de sospechas y escándalo. Los feligreses de San Benito se negaban a creer que su sacerdote pudiera estar involucrado, mientras que los seguidores del padre Mateo lo defendían como un hombre piadoso, incapaz de violencia. La autopsia de Clara arrojó un dato crucial. Había consumido vino mezclado con un sedante potente, lo que indicaba que fue incapaz de defenderse cuando recibió el ataque fatal. Este descubrimiento añadía un nuevo nivel de complejidad al caso. ¿Quién habría querido incapacitarla antes de asesinarla? Y más importante aún, ¿por qué? Salgado, consciente de que el tiempo jugaba en su contra, decidió ampliar su investigación. Envió el vaso roto al laboratorio forense en la capital, con la esperanza de que pudieran extraer ADN de la huella. Mientras tanto, Ruiz revisaba las cámaras de seguridad de la iglesia de San Benito, instaladas recientemente tras una serie de robos menores.
Una grabación de la noche del crimen reveló algo perturbador. Esteban salió de la iglesia a altas horas, llevando una bolsa cuyo contenido no se podía distinguir. Cuando Ruiz confrontó a Esteban con esta evidencia, su actitud cambió de defensa a desafío. ¿Es un crimen salir a caminar? Drenia respondió, evitando dar detalles sobre su destino. La sospecha en su contra crecía, pero sin pruebas concretas, el comandante Salgado sabía que no podían arrestarlo. Mientras tanto, una llamada anónima llegó a la comisaría. Una voz masculina, distorsionada, afirmó haber visto a Esteban discutiendo con Clara la noche del crimen. Aunque no confiaban del todo en esta información, Ruiz y Salgado decidieron seguir la pista. Si bien los secretos de Clara y Esteban comenzaban a salir a la luz, el caso aún estaba lejos de resolverse. El comandante Salgado y Ruiz se encontraban en un laberinto de pistas confusas y relaciones enredadas. A pesar de las aparentes pruebas circunstanciales que señalaban al padre Mateo como el principal sospechoso, la intuición del comandante le decía que el caso tenía capas más profundas, cada una más turbia que la anterior. Mientras el laboratorio forense analizaba la huella dactilar encontrada en el vaso roto, Ruiz decidió centrarse en los movimientos del padre Esteban. Siguiendo la pista de la bolsa que llevaba aquella noche, realizó entrevistas con los pocos habitantes del pueblo que podían haber estado en las calles a esa hora. Uno de ellos, un vigilante nocturno, recordó haber visto al sacerdote en las cercanías de un sendero que conducía al bosque. Iba rápido, parecía nervioso, no llevaba su sotana. Era raro verlo así, relató. Ruiz pidió refuerzos para buscar en el bosque. La operación fue ardua, pues la espesa vegetación dificultaba cualquier avance. Sin embargo, tras varias horas, encontraron una pala enterrada cerca de un claro y un conjunto de prendas manchadas de lo que parecía ser sangre. Salgado ordenó que todo fuera enviado de inmediato al laboratorio para pruebas de ADN. «Esto puede ser la pieza que necesitamos», dijo a Ruiz, aunque en el fondo sabía que solo complicaría las cosas si el ADN no coincidía con lo esperado. Mientras tanto, el pueblo estaba dividido entre los que creían firmemente en la inocencia del padre Mateo y los que comenzaban a mirar a Esteban con desconfianza. Las misas en ambas parroquias estaban llenas, no por devoción, sino por el morbo de escuchar cualquier referencia indirecta al crimen. En los pasillos se susurraban rumores cada vez más oscuros. Dicen que Esteban y Clara planeaban huir juntos. ¿Y si Mateo los descubrió y todo fue un crimen pasional? ¿Qué tal si alguien más está manipulando todo esto? En la comisaría, Mateo permanecía bajo custodia preventiva. Su estado mental se deterioraba visiblemente. Rezaba constantemente, murmurando frases incomprensibles. Sin embargo, mínimo una noche pidió hablar con Ruiz. «Tengo algo que confesar», dijo, con los ojos hundidos por la fatiga y el remordimiento. «Clara y yo, nuestro matrimonio no era lo que parecía. Yo sabía que había algo entre ella y Esteban, pero jamás imaginé que terminaría así». Ruiz, aunque impactada, mantuvo la calma. Mateo continuó. «La noche en que Clara murió, discutimos. Ella me confesó que quería terminar con todo, que ya no podía soportar vivir entre dos mundos. Me fui a la iglesia para calmarme, pero cuando regresé, la encontré así. Lo juro, no fui yo». Las palabras de Mateo añadieron más confusión al caso. Su declaración coincidía en parte con las sospechas sobre la relación de Clara y Esteban, pero no explicaba cómo las pruebas apuntaban hacia él. Salgado, siempre pragmático, insistió en que necesitaban pruebas sólidas antes de descartar a cualquiera como sospechoso. Los resultados del laboratorio finalmente llegaron.
La sangre en las prendas encontradas en el bosque pertenecía a Clara. Además, el análisis del vaso roto reveló 2 huellas. Una parcial que no se pudo identificar y otra completa que coincidía con Esteban. Con esta evidencia, Salgado y Ruiz confrontaron al joven sacerdote. Esteban, inicialmente calmado, reaccionó con indignación. «Esto es absurdo». «Sí, la vi esa noche. Hablamos en la iglesia, pero ella estaba viva cuando se fue». Cuando Ruiz le preguntó sobre las prendas encontradas, su rostro se endureció. «No tengo idea de qué están hablando», dijo, aunque su tono traicionaba una creciente ansiedad. En paralelo, Ruiz investigaba un detalle que muchos habían pasado por alto: la llamada anónima que mencionaba la discusión entre Esteban y Clara. Los técnicos de la policía rastrearon la llamada hasta un teléfono desechable encontrado en un basurero cerca del centro del pueblo. Aunque parecía una pista muerta, Ruiz descubrió que el número había sido utilizado brevemente para enviar un mensaje de texto a un número registrado a nombre de un antiguo empleado de la iglesia de San Benito. Ese empleado, Luis Peña, había trabajado como sacristán durante años antes de ser despedido por un conflicto con Esteban. Aunque Peña había mantenido un perfil bajo desde entonces, su repentina aparición en los registros levantó sospechas. Cuando Ruiz lo localizó en una comunidad rural cercana, su reacción fue inesperada. «¿Qué quieren de mí?», Drenia preguntó, visiblemente nervioso. Ante la mención del asesinato de Clara, su rostro palideció. «No sé nada de eso», insistió, pero su postura tensa decía lo contrario. La insistencia de Ruiz finalmente rindió frutos. Peña confesó que había visto algo la noche del crimen. Según su relato, mientras paseaba por el sendero cerca del bosque, vio a Esteban y a Clara discutiendo acaloradamente. Minutos después, Clara salió corriendo hacia su casa y Esteban permaneció en el lugar, aparentemente furioso. Aunque el testimonio no era concluyente, añadía una nueva capa de sospecha sobre el sacerdote. La tensión en el pueblo era palpable. Los feligreses exigían respuestas, y la presión sobre Salgado y su equipo aumentaba con cada día que pasaba sin un arresto definitivo. Ruiz, sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que faltaba algo crucial. Las piezas estaban allí, pero no encajaban del todo. Entonces ocurrió un giro inesperado. Un testigo adicional, una mujer que había viajado al pueblo recientemente para visitar a familiares, se presentó en la comisaría. Su relato añadió un nuevo nivel de intriga al caso. «Vi a alguien más cerca de la casa esa noche. No era Mateo ni Esteban. Era un hombre joven, con una capucha, y llevaba algo que parecía un cuchillo». Ruiz sabía que esta nueva información podría cambiar todo. ¿Quién era este misterioso hombre? ¿Y qué papel jugaba en la tragedia? El testimonio de la mujer que afirmó haber visto a un hombre joven cerca de la casa del padre Mateo en la noche del crimen añadió una nueva dimensión al caso. Aunque su descripción era vaga, Salgado y Ruiz sabían que no podían ignorar ninguna pista, especialmente con la creciente presión del pueblo y los medios locales. La mujer, identificada como Yolanda Espinoza, una visitante ocasional del pueblo, explicó que estaba caminando hacia la tienda cuando vio al individuo con una capucha oscura cruzando rápidamente hacia el callejón trasero cerca de la casa parroquial. Parecía que llevaba algo en las manos. No estoy segura, pero creo que era un cuchillo o algo largo. Fue extraño, pero no pensé mucho en ello hasta que escuché sobre el asesinato, confesó Yolanda, nerviosa, mientras jugueteaba con las manos. Ruiz tomó nota del detalle crucial: el cuchillo. Hasta ese momento, el arma homicida no había sido recuperada. Si lo que Yolanda decía era cierto, este testigo podría ser el eslabón perdido en el caso.
Salgado ordenó una búsqueda exhaustiva en el área señalada, enfocándose en los callejones y basureros cercanos a la casa parroquial. Mientras tanto, los resultados de las pruebas forenses continuaban llegando. La pala encontrada en el bosque, manchada con sangre de Clara, presentaba huellas dactilares parciales que no coincidían ni con Mateo ni con Esteban. Esto levantó nuevas preguntas. Si ninguno de los dos había manipulado la pala, ¿quién lo había hecho? Además, un análisis más detallado de las prendas encontradas reveló la presencia de fibras textiles inusuales, que no coincidían con las ropas que Clara o Esteban llevaban esa noche. Con este nuevo enfoque, Ruiz volvió a revisar la lista de personas cercanas a ambos sacerdotes y a Clara. Fue entonces cuando recordó a un joven problemático que solía frecuentar la iglesia de San Benito. Andrés, un muchacho de 19 años conocido por su temperamento volátil y sus problemas con la ley. Andrés había sido un protegido de Esteban durante un tiempo, pero su presencia en la iglesia se había vuelto esporádica después de un altercado con otros miembros de la parroquia. Algunos decían que Esteban lo había expulsado por su comportamiento impredecible, pero nadie podía confirmarlo. Ruiz se dirigió a la humilde casa donde vivía Andrés con su abuela. La vivienda, desgastada por los años, estaba situada en las afueras del pueblo, rodeada de un patio descuidado lleno de chatarra. La abuela, una mujer menuda con cabello gris y ojos llenos de preocupación, abrió la puerta y negó con la cabeza antes de que Ruiz pudiera siquiera explicar el propósito de su visita. «No sé nada de Andrés. Hace días que no aparece por aquí», dijo, su voz quebrada. Con el permiso de la anciana, Ruiz y un par de oficiales registraron la habitación de Andrés. Lo que encontraron fue inquietante. Un cuchillo ensangrentado envuelto en un trozo de tela y escondido bajo una tabla suelta del piso. Ruiz sintió un escalofrío al ver el arma, que correspondía a las características descritas por Yolanda. Además, entre las pertenencias de Andrés había una chaqueta con manchas de lo que parecía ser vino, el mismo tipo encontrado en el vaso roto en la escena del crimen. El comandante Salgado, al ser informado del hallazgo, dio instrucciones inmediatas para localizar al joven. Andrés había desaparecido, pero una pista crucial llegó cuando un residente afirmó haberlo visto abordando un autobús hacia la ciudad vecina. Salgado movilizó a su equipo y envió un boletín a las autoridades locales, advirtiendo que el joven era buscado en relación con un caso de asesinato. Mientras tanto, Ruiz revisaba los antecedentes de Andrés, buscando conexiones con Clara o cualquiera de los sacerdotes. Lo que descubrió fue perturbador. Andrés había trabajado brevemente como asistente en la iglesia del Padre Mateo antes de pasar a San Benito, donde se había acercado mucho a Esteban. En ambas parroquias, Andrés parecía haber tenido conflictos con figuras de autoridad, pero sus registros no incluían antecedentes violentos. La investigación tomó un giro inesperado cuando se descubrió un diario entre las pertenencias de Andrés. Las páginas estaban llenas de pensamientos desordenados, pero un pasaje llamó la atención de Ruiz. «Todo se está desmoronando. Ella me lo prometió, pero me traicionó. Ahora pagarán todos, incluido él». Aunque el pasaje no mencionaba nombres, Ruiz estaba convencida de que hacía referencia a Clara y Esteban. Cuando Andrés fue finalmente capturado en un terminal de autobuses de la ciudad vecina, su comportamiento era errático. Insistía en que no había matado a nadie, pero sus palabras estaban llenas de contradicciones. «Solo quería protegerla. No fue mi culpa», repetía una y otra vez, sin dar detalles claros. En la comisaría, Ruiz y Salgado lo interrogaron durante horas. Bajo presión,
Andrés confesó una versión fragmentada de los hechos. Según él, había desarrollado una obsesión por Clara después de verla frecuentemente en la iglesia. En su mente, Clara era una figura casi angelical, alguien que podía salvarlo de sus propios demonios. Pero su devoción pronto se convirtió en celos cuando notó la cercanía entre Clara y Esteban. Él la estaba utilizando. No podía permitirlo, dijo Andrés, con los ojos llenos de furia. Sin embargo, su relato se tornó confuso cuando se le preguntó sobre la noche del crimen. Insistió en que solo quería confrontar a Clara y a Esteban, pero que algo salió mal. No recuerdo. Ella cayó. Había sangre. Me asusté, murmuró, evitando mirar a los oficiales. Aunque Andrés parecía estar implicado, Salgado sabía que la confesión no era suficiente. Necesitaban pruebas sólidas que lo conectaran directamente con el asesinato. Las pruebas forenses del cuchillo y las manchas de sangre en la chaqueta serían determinantes. Mientras el pueblo seguía dividido entre el shock y la indignación, Ruiz no podía evitar preguntarse si había más detrás de la historia de Andrés. Aunque parecía el autor material del crimen, algo en su confesión sugería que no había actuado completamente solo. ¿Podría alguien más haberlo manipulado? ¿Quizás alguien que también tenía razones para querer a Clara fuera del camino? Con las piezas del rompecabezas comenzando a encajar, el equipo sabía que estaban cerca de la verdad. Sin embargo, un último giro estaba a punto de cambiarlo todo. El cuchillo recuperado de la habitación de Andrés resultó ser el arma homicida. Las pruebas forenses confirmaron que la sangre en la hoja pertenecía a Clara. Además, la chaqueta con manchas de vino y fibras similares a las encontradas en la escena del crimen vinculaban directamente al joven con los eventos de aquella fatídica noche. Sin embargo, las inconsistencias en su confesión y el tono fragmentado de su relato llevaron al comandante Salgado a sospechar que Andrés no había actuado solo. Mientras Andrés permanecía bajo custodia, Ruiz continuó investigando los posibles vínculos entre él, Clara y los sacerdotes. Decidió centrarse en un detalle que hasta entonces había pasado desapercibido: los mensajes en el teléfono de Clara, recuperados por los técnicos forenses. En particular, un número desconocido había intercambiado mensajes con ella en los días previos a su muerte. Los textos eran breves, pero su tono era claro. Alguien la presionaba para terminar con todo de una vez. El rastreo del número llevó a un celular de prepago que había sido activado en las inmediaciones del pueblo. Aunque la identidad del propietario no estaba registrada, los mensajes revelaron una conexión perturbadora. Ruiz identificó un patrón en el lenguaje utilizado, una combinación de frases que recordaba haber visto antes. Revisando nuevamente el diario de Andrés, encontró coincidencias. Las palabras y el estilo de escritura del diario eran similares a los mensajes. Esto planteaba una pregunta inquietante. ¿Podría alguien haber manipulado a Andrés, utilizando su obsesión por Clara para incitarlo a actuar? La hipótesis ganó fuerza cuando Ruiz revisó los registros de llamadas del número. Uno de los contactos frecuentes era un teléfono vinculado a Esteban. El sacerdote, hasta ahora bajo una nube de sospechas, había negado cualquier participación directa en el crimen. Pero esta nueva conexión lo colocaba nuevamente en el centro de la investigación. Salgado y Ruiz decidieron confrontarlo. Cuando se le preguntó sobre los mensajes y las llamadas, Esteban mantuvo su compostura inicial, pero a medida que las preguntas se intensificaban, comenzó a mostrar grietas en su fachada. «No sé de qué están hablando», dijo con un temblor apenas perceptible en su voz. Andrés siempre fue un chico problemático. Tal vez me llamaba buscando consejo, pero no tiene nada que ver conmigo.
Sin embargo, Ruiz no estaba convencida. Decidió interrogar nuevamente a Andrés, esta vez confrontándolo con las pruebas de los mensajes y su conexión con Esteban. Ante la mención del sacerdote, Andrés reaccionó de manera inesperada. Su rostro mostró una mezcla de miedo y rabia. Él dijo que era lo correcto. Drenia exclamó. Me dijo que tenía que protegerla, que ella estaba en peligro. Pero todo salió mal. No quería lastimarla. La declaración de Andrés añadió un giro dramático al caso. Según él, Esteban había alimentado su obsesión por Clara, insinuándole que ella necesitaba liberarse de su vida actual. Aunque Andrés no comprendía del todo las intenciones del sacerdote, confiaba ciegamente en él. Me hizo sentir que estaba haciendo algo bueno, que estaba ayudando, dijo entre lágrimas. Con esta nueva información, Salgado autorizó una orden de cateo para la oficina de Esteban en la iglesia de San Benito. Allí, los oficiales encontraron una serie de notas y documentos que incriminaban aún más al sacerdote. Entre ellos, había cartas escritas a Clara, algunas plagadas de súplicas y otras llenas de reproches. Una carta en particular llamó la atención. En ella, Esteban describía un plan para terminar con el sufrimiento de ambos. Aunque la carta no mencionaba un acto violento, su tono era ominoso. Además, en el computador de Esteban, los técnicos encontraron un borrador de mensaje destinado a Andrés, que nunca fue enviado. En el texto, el sacerdote parecía dar instrucciones veladas sobre cómo lidiar con la situación. Aunque no era una orden explícita, el lenguaje era suficiente para sugerir manipulación. Ruiz, con los ojos fijos en la pantalla, no pudo evitar sentir una mezcla de indignación y tristeza. Lo usó, pensó. Se aprovechó de la vulnerabilidad de un chico perdido para cumplir sus propios deseos. Esteban fue arrestado esa misma noche. Durante el interrogatorio, negó rotundamente haber planeado el asesinato. Solo intentaba ayudar a Clara y a Andrés. Ambos estaban sufriendo, y yo solo quería que todo mejorara, dijo, aunque sus palabras sonaban vacías. Cuando se le confrontó con las cartas y los mensajes, su fachada finalmente se rompió. Amaba a Clara, confesó, con los ojos llenos de lágrimas. Pero nunca quise que esto ocurriera. Fue un error, una tragedia. El juicio fue un espectáculo mediático. La fiscalía presentó un caso sólido, argumentando que Esteban había manipulado a Andrés para cometer el asesinato, utilizando su influencia como figura de autoridad. Aunque no había pruebas directas de que Esteban hubiera planeado el crimen en detalle, las evidencias circunstanciales y las confesiones de Andrés fueron suficientes para construir un argumento convincente. El jurado deliberó durante varios días antes de emitir su veredicto. Andrés, considerado un peón en el plan de Esteban, fue condenado a 15 años de prisión por homicidio involuntario, con la posibilidad de libertad condicional después de 10 años. Esteban, por su parte, fue declarado culpable de conspiración para cometer asesinato y manipulación psicológica. Su sentencia: 35 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. El pueblo, que había sido testigo de la caída de dos figuras prominentes, quedó marcado para siempre por el caso. La parroquia de San Benito y la iglesia del Sagrado Corazón cerraron temporalmente, mientras los feligreses buscaban consuelo en sus propias casas. Salgado y Ruiz, aunque satisfechos por haber resuelto el caso, no pudieron evitar sentir el peso de la tragedia que había destruido tantas vidas. En la última audiencia, Esteban pidió la palabra. Nunca quise que las cosas terminaran así, dijo, mirando a la pequeña sala llena de silencio. He fallado como sacerdote, como hombre, y he destruido todo lo que amaba. Rezaré por el perdón,
aunque sé que no lo merezco. Ruiz, observándolo desde el fondo de la sala, se preguntó si las palabras de arrepentimiento de Esteban eran genuinas o simplemente otra manipulación. Al final, no importaba. La justicia había prevalecido, pero las cicatrices del crimen permanecerían para siempre en la memoria de aquellos que lo vivieron.